En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos. Poquito a poquito se va sumando. Vamos creciendo como comunidad. Ya nos habíamos quedado acostumbrados a que este espacio estaba lleno. Ahora, sigue estando lleno con la presencia, pero desde casa, aumentando el número de oyentes ciertamente, o de participantes desde allá. Incluso es más la asistencia por Facebook que la que ya habíamos logrado tener aquí. Sin embargo, nunca se va a suplir lo que es. Agradezco mucho que poco a poco ustedes vayan dando respuesta, recuperando no solamente costumbres o tradiciones, sino realmente recuperando la experiencia de fe. Hay quienes dicen que los pueblos viven por usos y costumbres, pero en ocasiones esos usos y costumbres no tienen el Espíritu de Dios. Lo que hemos tratado de preservar es que efectivamente en nuestras tradiciones esté siempre en nuestra conciencia la presencia de Dios. Así evitaremos los fanatismos. La fe es muy diferente a un fanatismo. Y ustedes manifiestan fe, quienes nos escuchan, que van siguiendo paso a paso. Imagínense de los que nos escuchan estando en la sala de su casa, recostados, siguiendo la misa, pues como que ese tiempo ya pasó, fue de los romanos. Pero nuestra actitud ante la fe que tenemos nos dice que hemos de tener actitudes propias. Es una ceremonia, es una fiesta. Y como fiesta, pues estamos nosotros contentos, alegres por vivirla. Aun cuando tengamos intenciones que sean de dolor, de sufrimiento, ante las pérdidas, ante la muerte, ante la enfermedad, que obviamente duele. Una sociedad que sufre, tenemos una sociedad que sufre por la muerte en la pandemia, pero también por la muerte por otros motivos que pudieron o pueden evitarse, como la delincuencia. Situaciones que laceran, lastiman y siguen enfermando a nuestra sociedad. Por ello tenemos en cuenta todos esos motivos para pedir al Señor que pues ya todo esto vaya terminando, no solo la pandemia, sino también aquellas ofensas sociales, desde el aborto, esas pretensiones de querer instaurar como normal lo que de suyo no es, porque aquello que daña a la sociedad sea también superado, eliminado. Pidamos por todo aquello, que las autoridades realmente respondan a las necesidades del pueblo, que trabajen por el bien común, no por el bien de sus intereses o ideologías o de grupo, sino por el bien del pueblo. Todo eso tenemos que ser conscientes, lo escucharemos en la primera lectura. Ojalá pongamos mucha atención a ese discurso de Isaías que nos está marcando lo que Dios quiere que el hombre que tiene fe, el hombre que cree en Él, debe procurar y debe vivir. Pues que nosotros nos comprometamos desde nuestro espacio, nuestra realidad, para ir construyendo esa iglesia de Cristo. Como siempre estamos pidiendo por los médicos, todos los médicos. Quisiéramos decir los nombres de todos, pero es imposible. Y también ya es imposible decir los nombres de los médicos que han muerto a consecuencia del virus. Pero pidamos por ellos, pidamos por los que les acompañan en ese ejercicio de procurar la salud o una buena muerte. Pidamos para que sean excelentes en el servicio que dan, humanos, espirituales, que ayuden a esas personas que se encuentran solas, aisladas de su familia. Pidamos pues por todos ellos, los mismos enfermos que están en esos espacios donde se les está procurando la salud, pero no todos con, podríamos decir, la suerte, aunque ya sabemos que no existe, la fortuna
de contar con personas que sean realmente humanas. La mayoría lo es, pero hay, ya por el cansancio, ya sea por otras circunstancias, que los tratan rudamente y es necesario que sean tratados humanamente, cristianamente. Pues pidamos para que todos los enfermos tengan ese trato humano, generoso. Por las familias que no tienen noticias o muy pocas, o no pueden acompañar a su ser querido que está internado. Pidamos por los demás enfermos, los que por alguna u otra razón están padeciendo. Que su sufrimiento sea instalado en la cruz de Cristo y así puedan acompañarle ahora en este momento tan difícil. Vamos a pedir particularmente por la salud de Marta Jaspeado García y pidamos también por Rocío Sánchez Chávez, quien da gracias a Dios. Les pido que pidamos entre todos los enfermos por el señor Daniel Rosete. Pidamos por los que ya han muerto. De aquí de la comunidad que pertenecía a un ministerio que ellas formaron, el Ministerio de la Escoba de los Jueves. Pidamos por el eterno descanso de Abelina Vargas Caballero, que con su forma de llevar su enfermedad también daba alicientes a las personas que le trataban. Pidamos por el eterno descanso de Horacio Pérez García, sus 13 años de fallecido. Y por todos los que se acogen a nuestras oraciones, y siendo tantos a veces no podemos de todos mencionar el nombre. Pero unidos en la misma oración, hemos antes de pedir perdón a Dios por nuestras faltas, nuestras ausencias, por aquello que no hemos querido hacer. Pidamos por las personas que se confunden y en su confusión aceptan como verdadero lo que no es, para que viendo con claridad vengan a hacer lo que conviene y sean auténticos, conocedores y amantes de la verdad. Digamos: tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria.
jóvenes que se encuentran hoy entre nosotros, que han estado participando de una actividad, un retiro, un encuentro para fortalecer su fe también y recibir en su momento la presencia del Espíritu. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Primera lectura. Conduciré a los extranjeros a mi monte santo. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues sí, su rechazo ha sido reconciliación para el mundo. ¿Qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya.
esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hijita está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Esto dice el Señor. ¿Cuál Señor? Dios. Vele de los demás. Aquí cabrían muchas preguntas. ¿Qué significa velar? ¿Qué es velar? Muere alguien y dicen, es que lo van a velar. Pero cuando nos acercamos al velatorio, resulta que los familiares o amigos están dormidos. Entonces, o está solo el féretro. ¿Será cierto que lo están velando? No. ¿Qué significa velar? Estar despierto. Estar en vigilia, estar en vela. Tenemos el cirio, una vela grande, y se mantiene encendida. Si se apaga es porque no se está usando, no está significando en ese momento lo que en este está significando. ¿Qué significa? La presencia del Espíritu Santo entre nosotros el día del Señor. Velemos entonces, pero dice Isaías, velen por los derechos de los demás. ¿Está llamando a la injusticia o a la justicia? A la justicia. Por lo tanto, si te está diciendo Dios a través de Isaías, velen por los derechos de los demás. Un hijo de familia ante su padre, ¿qué derecho tiene? Además de la manutención, ¿verdad? Ser obediente. Esa es obligación. La obediencia es un deber. Ser escuchado. Y aquí cabría entonces la pregunta: papá, mamá, ¿escuchas a tu hijo? Porque es su derecho ser escuchado. ¿Eso es justo o es injusto? Justo. ¿Por qué? Porque le pertenece a ese joven, a ese niño, ser escuchado. Lo necesita, lo requiere. ¿Por qué hay jóvenes que ya no hablan con sus padres? Y si hablan, no les cuentan todo, solo lo que les conviene. ¿Qué falta ahí? Confianza. ¿Tiene la culpa el joven por no tener confianza en sus padres? ¿Quién tuvo la culpa? Pero si ya se dieron cuenta, si ya descubrieron esa habilidad, esa falta, esa ausencia, ¿ahora qué tienen que hacer los padres? Trabajar para aprender a escuchar.
Y el hijo entonces que es escuchado, ¿qué deber tiene? ¿O ya no hay deber? Aprender también a escuchar para conocer los secretos de la vida que papá y mamá le van a estar aportando. Principios, valores, porque ese joven, aquel niño o niña, jovencita, necesita ser formada. Es su derecho. Y perdón por esta expresión, no es peyorativa ni es grosería, pero muchos ya la deformaron y bueno, será su problema. La educación se mama. ¿Qué quiere decir eso? En casa. ¿Dónde se amamanta? ¿Quién amamanta al bebé? Su mamá. Lo amamanta, lo nutre, le da cultura, lo cultiva, igual que el padre. Eso es justo. Eso es justicia. Comenzando con lo pequeño, si los jóvenes aprenden a ser justos, jamás cometerán un crimen. Papás jamás querrán robar. A veces hay jóvenes o algún joven que hurta de la casa de sus padres para satisfacer algún deseo, ya sea alcohol, ya sea droga, ya sea un bolso que la chica no podía comprar y le gustó mucho y como pudo. Eso es estar faltando a la confianza en su casa. Todo surge desde casa. Si los papás van cumpliendo con estos deberes, estarán haciendo justicia. Practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. ¿Qué decimos al final del Padre Nuestro? Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si lo decimos en negativo, ¿cómo diría? Padre, no nos perdones como no perdonamos. Por lo tanto, el perdón ¿es un acto de justicia también? Sí. ¿En qué sentido? La tierra reclama justicia por la sangre de tu hermano. ¿Quién es tu hermano? El que está contigo. El que es imagen y semejanza de Dios. Aquel que también es hijo de Dios. Si es hijo de Dios como tú, entonces es tu hermano. No solo por la sangre, porque vienen del mismo padre o la misma madre, sino porque somos hijos de Dios, somos hermanos. Se comete injusticia cuando vemos al menesteroso que está pidiendo limosna y no le ayudamos. Y la ayuda no solo es por darle un peso, un 20 o lo que me sobra, o una torta a lo sumo. La justicia comienza desde que se procura para que ese hombre no llegue a la banqueta a pedir limosna. ¿Sí se comprende la diferencia? El que esté pidiendo limosna es un acto de injusticia. Y si es mi hermano, si es hijo de Dios, ¿por qué permitir que siga pidiendo limosna? En algunos lugares los levantan, la policía, porque se ve feo que esté pidiendo limosna ahí. Pero resulta que la misma sociedad ha orillado a esa persona a hacerlo. Quien ha cometido injusticia entonces es la misma sociedad, porque lo ha permitido. Hoy nos presenta el Evangelio un caso donde una mujer no judía, una cananea, se acerca a Jesús y le pide un favor. Si no es judía,
la tradición, la revelación de Dios dada al pueblo, ¿la conoce o no la conoce? ¿Está obligada a conocer la tradición judía? ¿Ustedes qué dicen? Que no. Porque no es judía. ¿Está obligada a tener fe? No. No, porque no es judía. La fe viene por la revelación. Creer en lo que Dios ha revelado. Pero no siendo judía, entonces no estaba obligada a tener fe. De ahí como Jesús exalta la actitud de esta mujer. Se acerca a ella, a Jesús, va gritando, llamando la atención. ¿Qué le dijeron los discípulos? Jesús, ¿cómo estaba primero? Como que no la oía, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se han sentido cuando le han pedido a Dios y no se ve lo que le han pedido? Como si Él no escuchara, como si no estuviera, como si te ignorara. Bueno, Jesús está tomando esa actitud, pero es intencional. ¿Qué dicen los apóstoles? Atiéndela, óyela, porque viene gritando, ya nos molestó. Una limosna, por favor. Ay, quítenlo de ahí, ya nos molestó. Se ve feo al paso ahí pidiendo limosna. Mira cómo tiene su herida, qué feo se ve. Que las autoridades no pueden hacer nada, que se lo lleven. O el que está con su música todo desafinado ahí, pero queriendo ganar algo. Ya que lo quiten, aturde. ¿Sí me explico, verdad? Cómo el hombre se preocupa más por lo externo, lo superfluo, que lo esencial. Es una prueba también para los discípulos de Jesús. Jesús por fin se detiene, la atiende. ¿Y qué es lo que ella pide? La salud de su hija. ¿Pidió algo para ella? No. A esto se le llama oración de intercesión. Orar, pedir a Dios por otros. Jesucristo le dice algo interesante que hemos de decir no es peyorativo. Jesús le dice que no es conveniente quitarle el pan a los niños y dárselo a los, dice perritos, dárselo a los perritos. Porque ya sabemos que somos muy delicados y si decimos los perros pues suena muy feo. Pues no conviene dárselo a los perritos. Pero no es algo peyorativo, no es algo discriminatorio en sí, sino es esa consideración que prácticamente Jesús le está diciendo por los que son judíos, para que aprendan, para que escuchen, para que entiendan. ¿Y qué respondió ella? Eso es cierto, pero aún los perritos se alimentan de las migajas que tiran los niños. Está arriba. Los judíos lo han tenido todo, porque se les dio toda la revelación. El mismo Jesús es judío. Se les dio todo. Pero los judíos no lo han aceptado todo. Y lo han querido hacer a su manera. Pero aquella mujer insiste para captar la atención de Cristo. Y en esa insistencia logra lo que pide. Y más, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla como lo deseas. ¿Qué dijimos que pedía? La salud de su hija. Hoy muchos tenemos demonios. Muchos. Y no porque haya una posesión. Los demonios son aquellas cosas que nos están afectando, pasiones, ambiciones, egoísmos. Todo ello nos afecta.
pero afectamos también a otros. Pues pidámosle al Señor que nos libere de nuestros demonios y que ayudemos por nuestra intercesión a que otros también se liberen. Que nuestra fe se manifieste y sobre todo en este tiempo en que se requiere que el hombre redescubra que lo que está mal no es porque Dios lo haya hecho mal. Dios no castiga a nadie. El hombre se ha equivocado y hace las cosas mal. Pero siempre hay la oportunidad de corregir. Pues que alcancemos por la sabiduría que nos viene del Espíritu, corregir con fe, esperanza y caridad. Así sea. Pónganse de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, continuamos. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Bendito por este vino y este pan, como nos convertirá en alimento de salvación. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente de la caridad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que se ha congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo signifique un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Del mundo, dichosos invitados al banquete. No soy digna de tu sanidad, para que yo nuestra oración.
quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, que hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que la oficina está abierta todos los lunes, martes, jueves y viernes, de 10 a 1 únicamente. Tampoco es necesario que abramos por la tarde porque en realidad todavía no hay mucha actividad por parte de los fieles. Y en ese sentido, pues no tiene caso que estemos nada más o que tenga aquí una persona cuando no se está requiriendo el servicio. Por ello, nada más de 10 a 1, lunes, martes, jueves y viernes. Para que lo comenten, porque a veces llega a venir alguien muy esporádicamente y pues no hay quien le atienda. Entonces, que pongan también los horarios que están pintados, pues ahorita no se pueden cumplir, dadas las condiciones que todavía existen. En ese sentido, pues ayúdenos por favor. En la semana continuamos con misa lunes, martes, jueves, viernes y sábado a las 8 de la mañana. El miércoles ya no habrá misa como anteriormente se hacía temprano. Como quiera, yo sigo celebrando misa, pero el miércoles es misa privada. El sábado, de acuerdo a las intenciones que nos vayan solicitando, sin problema. Si alguien desea una celebración presencial, solo tomen en cuenta que la capilla tiene un máximo de 16 personas las que podrían estar en las condiciones de separación según las indicaciones de sanitización. 16 personas quienes están transmitiendo, porque estamos ofreciendo los dos servicios. Si en algún caso alguien quisiera nada más la celebración, pero no quisieran transmisión, nos lo dicen también, por favor. Hay ya también un servicio para poder bautizar. Normalmente tiene que hacer su solicitud en la oficina, traer los documentos y ya está. Para las bodas, 15 años y demás también, pero siempre siguiendo estas indicaciones. Pueden caber más personas, pero se haría aquí en la capilla abierta, con la finalidad de que haya más ventilación y puedan estar más separados, y así también por el tamaño tener más gente. En fin, eso en la oficina, cuando alguien requiera esos servicios, se los van a explicar también. Poquito a poquito, vamos a ir poquito a poquito y Dios quiera que pronto podamos llevar ya una vida en lo que cabe normal. El Señor pregunta bien, las inscripciones al catecismo el próximo viernes de 4:30 a 6 de la tarde. Va a ser, una vez que comience el curso, será virtual, como se hizo al final del que terminó. Para que lo sepan, y pues de momento todo va a ser a través de esos medios. Agradecemos mucho a quienes han apoyado y que han estado constantemente atentos al sostenimiento de la parroquia, ¿verdad? Aunque no había oficina, no había celebraciones abiertas, sin embargo, de todos modos había que dar mantenimiento y hay personas que han estado colaborando, sosteniendo estas actividades con sus propios recursos para que otras personas pudieran continuar haciendo la labor, el trabajo. Así que de antemano, muchas gracias a quienes se han preocupado por hacer su colaboración, sostenimiento a su iglesia. Y los demás, pues siempre hay necesidades como hacer la caridad. Hay familias que requieren ayuda materialmente, despensa, a veces económicamente. Bueno,
eso no dejen de hacerlo, necesitamos seguir haciendo caridad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con las buenas obras, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos muy buena tarde y buen inicio de semana. Gracias.